En el punto más alto de su ministerio en Galilea, Jesús se enfrentó a su prueba más personal. Y no vino de sus enemigos, sino de su propia gente, de las mismas calles que lo vieron crecer. Todo se puede resumir en una sola pregunta, una cargada de desprecio. ¿No es este el hijo del carpintero? Miren, esta pregunta es mucho más que simple curiosidad. Es el choque frontal entre lo que ellos creían conocer de él, el muchacho del pueblo, y la increíble realidad de lo divino que se estaba manifestando justo frente a sus ojos. Vamos a desglosar qué fue exactamente lo que pasó en ese momento tan tenso. Para entender cómo es que un regreso a casa se convierte en un intento de asesinato, vamos a seguir este camino. Primero veremos las enormes expectativas que había. Luego, la profecía que lo cambió todo. Después, cómo nació la duda y el orgullo. La confrontación que vino después, la furia que se desató y al final vamos a analizar las raíces más profundas de esa incredulidad. A ver, tratemos de imaginar la escena. Jesús vuelve a Nazaret, a la sinagoga donde pasó toda su infancia. Pero claro, ya no es el mismo joven que se fue. Ahora lo precede una fama de hacer milagros y de enseñar con una autoridad nunca antes vista. Su ausencia había dejado un hueco, y ahora su regreso, era el evento del que todo el pueblo estaba hablando. Así que en cuanto cruza la puerta de la sinagoga, ¡pum!, todas las miradas se clavan en él. Son las caras que lo vieron crecer. Su madre, sus hermanos, los vecinos. El aire se podía cortar con un cuchillo. Estaba cargado de expectativa. Y justo en ese momento, ¿de qué se estaba hablando? Del Mesías. Pero ojo, del Mesías que todos esperaban. Un rey guerrero, un libertador que iba a aplastar a los romanos. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Y en medio de esa atmósfera tan eléctrica, lo invitan a leer como era la costumbre. Le entregan el rollo del profeta Isaías. El pasaje que elige, por supuesto, no es casualidad. Las palabras que está a punto de leer no solo van a cumplir una antigua profecía, sino que van a hacer pedazos todas sus expectativas. Empieza a leer un pasaje que, claro, todos conocían de memoria, uno que hablaba del Mesías, pero la misión que describe no tiene nada que ver con guerras o poder terrenal. Habla de buenas nuevas a los pobres, de sanar corazones rotos, de libertad a los cautivos. Les estaba pintando un retrato del Mesías completamente diferente, y lo estaba haciendo en su propia cara. Cada frase era como una pieza de un rompecabezas totalmente nuevo. Liberar, sanar, dar vista, proclamar favor. Su voz, su presencia, todo en él transmitía una autoridad que los conmovió de verdad. Por un momento, parecía que todas esas barreras de prejuicio se venían abajo ante el poder de sus palabras. Y entonces, con una calma que corta la tensión, enrolla el pergamino, mira a toda la congregación y pronuncia las palabras que lo cambiarían absolutamente todo. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Esto ya no es una promesa para el futuro. El Mesías les está declarando, está aquí. Soy yo. Por un instante, solo un instante, la gente quedó fascinada. Pero esa simple frase, hoy se ha cumplido, actuó como un espejo. Los obligó a mirarse a sí mismos y a cuestionar a quien tenían enfrente. Y en ese preciso momento, el asombro se convirtió en duda y la duda en ofensa. El cambio fue brutal. De un momento a otro, pasaron de decir amén y alabar a Dios a sentir un rechazo total. La idea de que ellos, el pueblo elegido, necesitaran ser liberados de su propia ceguera espiritual fue un golpe directo a su orgullo. Y fue en esa herida donde la duda se instaló para no irse. Y ahí empezaron los murmullos, ¿no? ¿Quién es este Jesús? Es solo el hijo de José, el carpintero. Pero si lo vimos crecer, conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. Su vida había sido perfecta, sí, pero el Mesías, la familiaridad se convirtió en un velo. Lo conocían tan pero tan bien como hombre que fueron totalmente incapaces de ver a Dios en él. Pero claro, Jesús sabía perfectamente lo que estaban cuchicheando y decide confrontarlos. Pero no lo hace con un milagro espectacular, sino con una lección de su propia historia que les va a caer como una bomba, exponiendo la verdadera raíz de su incredulidad. El argumento de Jesús es, súper audaz y provocador. Les recuerda 2 episodios un poco incómodos de su historia. En tiempos del profeta Elías, cuando la fe escaseaba en Israel, Dios lo envió a ayudar a una viuda pagana. Y en tiempos de Eliseo, habiendo muchos leprosos en Israel, el profeta sanó a Naamán, un general sirio.
El mensaje era clarísimo y demoledor. La bendición de Dios no está atada al linaje, sino a un corazón abierto y a una fe sincera. Y aquí se revela un principio que es fundamental. A ver si me explico. Delante de Dios, lo que importa no es cuánta verdad se conoce, sino qué se hace con la poquita o mucha verdad que se tiene. Alguien con poca luz, que vive rectamente, puede estar en una mejor posición que alguien que, teniendo toda la luz, prefiere ignorarla. Bueno, estas palabras fueron como echarles sal a la herida. Básicamente, les estaba diciendo que ellos mismos se habían desviado del camino de Dios. Y ya sabemos lo que pasa cuando una verdad incómoda no es bienvenida. Puede generar una reacción muy violenta. La incredulidad se transformó en pura malicia. La gota que derramó el vaso fue esa mención de que los gentiles, los extranjeros, recibían las bendiciones de Dios. Eso tocó la fibra más sensible de todas, su orgullo nacional. La sola idea de que ellos, el pueblo elegido, pudieran no ser los únicos en recibir el favor divino era simplemente intolerable. El murmullo se convirtió en un rugido. Sus palabras se perdieron en medio del caos. La congregación que minutos antes escuchaba en silencio se transformó en una turba enfurecida. Lo sacaron a rastras de la sinagoga, fuera de la ciudad, con un único y oscuro propósito: acabar con su vida. Para que veamos hasta dónde llegó su rechazo, lo llevaron a la fuerza hasta el borde de un acantilado, listos para arrojarlo al vacío. Aquellos que se enorgullecían de su devoción a la ley estaban en ese momento a punto de cometer un asesinato. Pero justo ahí, en el punto máximo de la furia, cuando parecía que ya no había escapatoria, pasó algo increíble. Entre gritos y maldiciones, Jesús simplemente se esfumó de entre ellos. Se deslizó a través de la multitud que quería matarlo como si fuera invisible, y fue conducido a un lugar seguro. La violencia se detuvo, sí, pero la pregunta más grande queda flotando en el aire. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar a un grupo de personas a querer asesinar a alguien que solo vino a ofrecerles sanación y libertad? Vamos a analizar la anatomía de esta incredulidad. Las raíces de ese rechazo eran, la verdad, profundas y muy retorcidas. Primero, el orgullo, esa sed de gloria propia. Segundo, la tradición, a la que se aferraban con más fuerza que a la verdad. Y tercero, sus expectativas políticas. Esperaban un rey, no un carpintero. Además, la pureza de Jesús era como un espejo que reflejaba la propia oscuridad de ellos, y esa era una luz que no estaban dispuestos a soportar. Y aquí está el nudo del problema, la paradoja que sus mentes simplemente no pudieron resolver. El poder increíble de sus palabras chocaba con la humildad de su vida. ¿Cómo era posible que el Mesías viniera de un taller de carpintería? Simplemente no les cuadraba. La idea de una grandeza silenciosa, sin ejércitos ni poder terrenal, era algo que no podían aceptar. Al final del día, la verdad que Jesús les trajo era tremendamente impopular. No pedía que lo admiraran, pedía que se transformaran, exigía dejar el orgullo a un lado, cambiar de vida. Y eso nos deja con una pregunta que, la verdad, sigue resonando hoy en día. ¿Por qué será que la verdad que nos exige cambiar es casi siempre la más difícil de aceptar?